La cena estaba servida en la mesa, los platos humeaban con un aroma que mezclaba carne asada, verduras recién cocidas y el vino que alguien había descorchado hacía apenas unos minutos. La familia estaba reunida, todos parecían hablar en un tono de cordialidad forzada, como si nadie quisiera romper el frágil equilibrio que flotaba en el aire. Clara, de 32 años, se había preparado mentalmente para esa noche. Se miró en el espejo antes de bajar al comedor, y aunque su vestido azul resaltaba la calma que intentaba transmitir, en el fondo llevaba una decisión grabada en el corazón. Esa cena no sería como las anteriores. Esa noche, estaba lista. Su esposo, Alberto, había sido siempre el centro de la conversación familiar. Hombre de carácter fuerte, con 35 años, complexión robusta y mirada que imponía silencio. Frente a los demás, solía mostrarse seguro, encantador incluso. Pero Clara conocía de sobra la otra cara, la del hombre que, en privado, se permitía levantar la voz, humillarla y, en más de una ocasión, dejar marcas en su piel que ella ocultaba con mangas largas o maquillaje. Aquella noche, la familia de él estaba sentada alrededor de la mesa. Su suegra, doña Teresa, una mujer de cabello gris recogido en un moño perfecto y labios siempre apretados, observaba con mirada crítica cada movimiento de Clara. El suegro, don Manuel, permanecía en silencio, como solía hacer, refugiado en la copa de vino. También estaban los dos hermanos menores de Alberto, Javier y Rodrigo, con sus respectivas esposas, charlando de manera superficial para cubrir el silencio incómodo. Clara intentaba mantener la calma. Se servía pequeñas porciones, sonreía con delicadeza y respondía cortésmente a las preguntas sobre trivialidades. Nadie sospechaba que en el interior de su bolso, guardado en la silla junto a ella, reposaba un pequeño cuaderno. Allí había escrito, con mano temblorosa pero firme, cada palabra que estaba lista para pronunciar si el momento llegaba. El ambiente parecía controlado hasta que Alberto, con la copa en mano, comenzó a elevar la voz en una de sus bromas. Todos rieron, excepto Clara. Ella estaba distraída, observando cómo las luces cálidas de la lámpara iluminaban el mantel blanco. Fue entonces cuando él, notando su silencio, frunció el ceño. ¿Y tú? Preguntó con voz dura, ¿no tienes nada que decir, Clara? La mesa enmudeció. Ella levantó la mirada y con serenidad respondió. Estoy escuchando. Ese gesto sencillo fue suficiente para que la furia se asomara en los ojos de Alberto. Había algo en la calma de su esposa que lo descolocaba, como si lo desafiara frente a todos. Pasaron apenas segundos, pero el silencio pesaba. Y entonces, en un arrebato, Alberto golpeó con la mano abierta sobre la mesa, haciendo que los cubiertos tintinearan y el vino se derramara. Acto seguido, giró hacia Clara y levantó la mano, dispuesto a hacer lo que había hecho tantas veces en privado. La respiración de todos se detuvo. Nadie esperaba que ocurriera en público. Pero Clara sí. En ese instante, ella supo que había llegado el momento que tanto había imaginado. Con un movimiento rápido, se levantó de la silla, lo miró directamente a los ojos y sujetó la muñeca de Alberto antes de que su mano la alcanzara. Su voz salió clara, firme, casi como un eco que rompió la tensión. No más. La frase retumbó en el comedor como un trueno inesperado. El gesto de Clara detuvo la mano de su esposo en el aire. La familia quedó paralizada, sin comprender del todo lo que estaba viendo. Ella soltó la muñeca de Alberto con fuerza, dejando claro que no temblaba. Se enderezó, respiró hondo y, con las manos apoyadas en la mesa, comenzó a hablar. Durante años he callado, he fingido que todo estaba bien. He soportado insultos, desprecios y golpes. He ocultado las marcas para que ustedes no vieran nada. Pero esta noche, frente a todos, ya no voy a callar más. La voz de Clara era serena, pero cargada de una energía que ninguno había escuchado antes. Alberto intentó interrumpir. Clara, siéntate. Estás exagerando. Pero ella levantó la mano para pedir silencio. No, Alberto. Esta vez serás tú quien me escuche. El ambiente se volvió insoportable. Las esposas de los hermanos se miraron entre sí, sorprendidas. Doña Teresa frunció los labios aún más,
pero no se atrevió a decir nada. Don Manuel dejó la copa a medio camino, petrificado. Clara continuó. Esta noche pensaste que podías humillarme una vez más, delante de todos. Pero te equivocaste. No soy la mujer débil que tú creías. He estado preparándome para este momento. He hablado con un abogado, he reunido pruebas, he escrito cada detalle de lo que me has hecho. Y hoy, aquí, delante de tu familia, voy a dejarlo claro, se acabó. Un murmullo recorrió la mesa. Rodrigo bajó la mirada. Javier carraspeó, incómodo. Nadie sabía cómo reaccionar. Alberto, rojo de ira, intentó recuperar el control. ¿Estás loca? ¿Delante de todos vas a decir estas tonterías? Clara lo miró fijamente. No son tonterías. Son verdades. Y ya no voy a esconderlas. Sacó el cuaderno de su bolso, lo colocó sobre la mesa y lo abrió. Las páginas estaban llenas de anotaciones, fechas, descripciones. Ella las había escrito con lágrimas, con miedo, pero también con la certeza de que algún día serían su voz. La respiración de Alberto se agitó. Trató de arrebatarle el cuaderno, pero Clara lo apartó con rapidez. No te acerques, advirtió con calma. Porque si lo haces, no dudaré en mostrarlo a todos aquí y mañana mismo a la policía. La tensión era insoportable. El silencio, apenas roto por la respiración contenida de los presentes, parecía eterno. Clara respiró hondo y miró uno a los miembros de la familia. Ustedes han visto gestos, han escuchado gritos detrás de las puertas. Han sospechado, pero prefirieron callar. Esta noche ya no podrán decir que no sabían nada. Un escalofrío recorrió a los presentes. Nadie se atrevió a replicar. Clara volvió a mirar a su esposo. Su voz fue más suave, pero igual de firme. Alberto, esta es la última vez que intentas levantarme la mano. Ya no soy tu víctima. Él apretó los dientes, pero no se movió. Por primera vez, parecía desarmado. La cena había comenzado como cualquier otra, pero en cuestión de minutos se había transformado en un campo de batalla silencioso donde una mujer, después de años de sufrimiento, se alzaba con la fuerza de su verdad. Clara se sentó de nuevo, erguida, con el cuaderno a su lado como un escudo invisible. Nadie probó bocado. Nadie levantó la voz. Solo reinaba el peso de una realidad que hasta ese momento había sido enterrada bajo la alfombra del silencio familiar. Y en ese instante, ella supo que ya no había vuelta atrás. La cena acababa de convertirse en el inicio de su libertad. El silencio después de aquella declaración se volvió insoportable. Nadie se atrevía a moverse, como si el más mínimo gesto pudiera hacer que todo se desmoronara aún más. La cena, que debía ser un momento de convivencia familiar, se había transformado en un escenario cargado de tensión. Clara sostenía el cuaderno junto a ella, como si fuese un amuleto protector. Lo miraba de reojo, consciente de que aquellas páginas contenían su verdad, su historia escrita en tinta y dolor. No había vuelta atrás. Alberto apretó los puños, intentando contenerse, aunque la furia se le notaba en los ojos encendidos. No estaba acostumbrado a que alguien lo desafiara, y menos su esposa. Siempre había tenido el control, siempre había impuesto su voluntad. Pero esa noche algo era diferente. Clara ya no lo miraba con miedo. Lo miraba con decisión. La suegra fue la primera en hablar, con voz temblorosa. Clara, no es necesario exagerar de esta manera delante de todos. Alberto no es un hombre perfecto, pero es tu esposo. Clara giró la cabeza con calma y la miró directamente. Doña Teresa, usted ha cerrado los ojos demasiadas veces. Ha escuchado mis llantos desde la habitación, ha visto mis brazos cubiertos, y aún así prefirió fingir que nada pasaba. Esta noche ya no puede justificarlo más. El rostro de la mujer mayor se tensó, pero no respondió. La verdad que salía de los labios de Clara era demasiado incómoda. Javier, el hermano mayor de Alberto, carraspeó, intentando suavizar el ambiente. Tal vez todos estamos cansados. Podríamos dejar esta conversación para otro momento. No, replicó Clara sin dudar, este es el momento.
Si no lo digo ahora, nunca más tendré la fuerza para hacerlo. Rodrigo, el más joven de los hermanos, se removió en su silla. Sus ojos mostraban incomodidad, pero también un destello de algo distinto, quizá empatía. Observaba a su cuñada con atención, como si por primera vez comprendiera la magnitud de lo que ocurría. Alberto, incapaz de soportar más, golpeó de nuevo la mesa. Basta. No voy a tolerar este teatro. Clara, recoge tus cosas y vete a la habitación. Ella no se movió. No, Alberto. No soy una niña a la que puedes mandar al rincón. Soy una mujer, y estoy hablando. Y lo haré hasta terminar. Los cubiertos permanecían intactos sobre los platos. Nadie tenía hambre ya. La incomodidad flotaba en cada rincón de la sala, pero Clara estaba determinada a continuar. Durante años, dijo con voz firme, viví atrapada en un círculo del que pensé que nunca saldría. Me repetías que sin ti no era nada, que nadie me creería, que mi lugar era a tu lado aunque doliera. Y yo lo creí. Hasta que un día entendí que no era así. Alberto bufó con desdén. ¿Y qué piensas hacer? ¿De verdad crees que alguien te va a escuchar? Clara abrió el cuaderno y mostró una de las páginas llenas de anotaciones. Ya me escucharon. Fui a un abogado, le conté todo y me dijo que tenía derecho a defenderme. Tomé fotografías de cada herida, guardé mensajes, anoté cada fecha en que me insultaste o me golpeaste. Todo está aquí. Y si decides seguir negándolo, mañana mismo lo entregaré a la policía. El silencio volvió a caer sobre la mesa, aún más denso que antes. Las esposas de Javier y Rodrigo se miraban con ojos grandes, sorprendidas por la valentía de Clara. Una de ellas, Laura, la esposa de Rodrigo, bajó la mirada y susurró casi imperceptible. Yo también lo sospechaba. Ese murmullo atravesó la tensión como una daga. Clara la escuchó y la miró con gratitud. Era la primera vez que alguien del círculo familiar rompía el silencio cómplice. Alberto se levantó bruscamente de la silla. Esto se acabó. No pienso seguir escuchando estas mentiras. Clara también se puso de pie. Sí, Alberto. Se acabó. Pero no como tú crees. Se acabó tu poder sobre mí. Esta noche te lo dejo claro, no voy a seguir siendo tu sombra. Sus palabras resonaron en el comedor. Nadie se movía. Nadie se atrevía a intervenir. Clara respiró hondo. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero cada palabra que pronunciaba la liberaba un poco más. Había esperado este instante demasiado tiempo, había soñado con el momento en que ya no temblaría ante la mirada de su esposo. Y ahora estaba allí, erguida, frente a él y frente a todos, sin miedo. Recordó las noches en que lloraba en silencio en la cama, mientras Alberto dormía como si nada hubiera pasado. Recordó las veces que pensó en huir, pero no lo hizo por vergüenza o por miedo al que dirán. Recordó cómo se convenció a sí misma de que debía soportarlo, porque era su deber como esposa. Todo eso quedaba atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de dolor, sino de fuerza. Me has quitado años de paz, dijo en voz baja pero clara. Me has quitado la confianza en mí misma, me hiciste creer que valía menos de lo que realmente soy. Pero no me vas a quitar más. Alberto se quedó quieto, sin saber qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, no encontraba palabras para imponerse. Fue entonces cuando Rodrigo habló, rompiendo el silencio que lo consumía. Clara tiene razón, dijo con voz insegura pero sincera. Muchas veces escuché cosas, golpes, discusiones. Siempre pensé que no debía meterme porque era asunto de pareja, pero ahora entiendo que callar también fue un error. Las palabras de su hermano cayeron como una traición para Alberto, pero para Clara fueron un soplo de alivio. Alguien dentro de esa casa, alguien de su propia familia política, se atrevía a darle la razón. Alberto lo miró con rabia. ¿Tú también, Rodrigo? Rodrigo sostuvo la mirada, aunque se notaba nervioso. Sí. Porque lo que está diciendo Clara no puede seguir ocultándose. La atmósfera era irrespirable. Doña Teresa se llevó una mano al pecho, como si no pudiera soportar lo que escuchaba.
Don Manuel bajó la cabeza, con los ojos vidriosos, incapaz de intervenir. Clara dio un paso atrás y guardó el cuaderno en su bolso. Esta noche les he dicho mi verdad. Ahora cada uno de ustedes decidirá qué hacer con ella. Pero yo ya no daré un paso atrás. Se dirigió hacia la puerta, con la frente en alto. Nadie se levantó para detenerla. Nadie intentó justificar más a Alberto. Todos sabían que, de una manera u otra, esa noche marcaría un antes y un después. Clara caminó por el pasillo de la casa, sintiendo que con cada paso dejaba atrás una parte del miedo que la había perseguido tantos años. Sus manos temblaban, pero su corazón latía con fuerza. Había hablado. Se había defendido. Y aunque no sabía qué vendría después, tenía claro que jamás volvería a callar. La cena que debía ser un ritual de familia se había transformado en una batalla silenciosa. Y Clara, por primera vez, había vencido. Pero mientras salía de la sala, escuchó la voz de Alberto detrás de ella, cargada de amenaza. Esto no termina aquí. Clara se detuvo, respiró hondo y respondió sin girarse. No, Alberto. Aquí es donde comienza. Y con esas palabras, salió de la sala, dejando atrás a una familia que no sabía cómo reaccionar y a un esposo que acababa de perder el control que tanto había disfrutado. Clara salió de aquella sala con el corazón acelerado. La brisa de la noche entraba por la ventana del pasillo, acariciando su rostro húmedo de lágrimas. No eran lágrimas de miedo, sino de liberación. Por primera vez en muchos años había alzado la voz. Cada paso hacia la puerta principal le parecía un triunfo, aunque también sentía un peso en el pecho. Sabía que su vida acababa de dar un giro definitivo. Atravesó el recibidor y tomó aire profundamente. Atrás quedaba la mesa de mantel blanco, los platos intactos y los rostros de una familia que había preferido callar demasiado tiempo. Ya no le importaba lo que pensaran. Lo único que importaba era que había roto el silencio. Al salir de la casa, la oscuridad de la calle la envolvió. Caminó con paso firme hasta el coche que estaba aparcado cerca. Sus manos temblaban al buscar las llaves en el bolso, pero no por miedo, sino por la adrenalina que aún recorría su cuerpo. Una parte de ella temía que Alberto corriera tras ella, que la arrastrara de nuevo hacia la casa. Pero no lo hizo. Quizá estaba demasiado sorprendido. Quizá aún intentaba comprender lo que había pasado. Clara subió al coche, cerró la puerta y apoyó la frente sobre el volante. Cerró los ojos y dejó que el silencio de la noche la envolviera. Sentía un cansancio inmenso, como si todo el peso de los años de dolor se hubiera derramado de golpe. Pero también sentía una calma nueva, una llama de esperanza. No volvió a casa esa noche. Condujo hacia la ciudad, hasta el pequeño apartamento de su amiga Lucía, quien la recibió con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos. Sabía que este día llegaría, dijo Lucía, estrechándola contra su pecho. Estoy orgullosa de ti. Clara no pudo responder. Solo la abrazó, dejando que su cuerpo se deshiciera en un llanto largo, un llanto que llevaba años contenido. Esa noche durmió en un sofá sencillo, pero fue el mejor descanso que había tenido en mucho tiempo. Al amanecer, el sol entró por la ventana iluminando su rostro. Se levantó con decisión. El cuaderno estaba sobre la mesa de café, y junto a él, su bolso con los documentos que había preparado. Sabía lo que debía hacer. Esa mañana acudió a la comisaría. Caminó con paso firme por el pasillo frío del edificio. Cuando el oficial la recibió, ella abrió el bolso, sacó el cuaderno y los documentos, y habló con una voz clara. Quiero presentar una denuncia. El funcionario la miró con atención y asintió. Clara comenzó a relatar, con calma, todo lo que había vivido. Cada palabra era un pedazo de su historia que dejaba de ser un secreto y se transformaba en un testimonio. Mostró fotografías, fechas, mensajes impresos. El cuaderno se convirtió en una prueba viva de lo que había soportado. Fue un proceso largo. Llenó formularios, firmó declaraciones, entregó copias. Mientras lo hacía, recordaba cada instante de dolor, pero también se repetía a sí misma que esa era la única forma de cerrar el ciclo. Al salir de la comisaría, respiró hondo.
Sentía que un peso enorme había caído de sus hombros. Los días siguientes no fueron fáciles. Alberto la llamó una y otra vez, dejó mensajes llenos de amenazas y súplicas. Ella no contestó ninguno. Su abogada le dijo que debía mantener la calma y esperar el proceso. No estaba sola. Tenía el respaldo de la ley y el apoyo de algunas personas que por fin empezaban a hablar. Rodrigo la buscó en secreto. La citó en una cafetería discreta de la ciudad. Clara llegó con dudas, pero lo escuchó. Clara, quiero que sepas que estoy de tu lado, dijo él con voz baja. No puedo seguir callando. Lo que hiciste esa noche fue valiente, y aunque muchos de la familia te juzguen, yo creo que hiciste lo correcto. Ella lo miró con ojos cansados, pero agradecidos. Gracias, Rodrigo. Tu voz significa más de lo que piensas. Él asintió y prometió dar testimonio si era necesario. Clara sintió que, poco a poco, la red de silencio que la había aprisionado se rompía. La noticia corrió pronto. Algunos familiares la criticaron, la llamaron exagerada, incluso ingrata. Otros guardaron silencio por miedo o por vergüenza. Pero también hubo quienes comenzaron a verla con otros ojos. Mujeres de su entorno se le acercaron en la calle, le susurraron que entendían su dolor, que ellas también habían callado demasiado tiempo. Clara se dio cuenta de que su voz ya no era solo suya, era un eco que podía dar valor a otras. El día de la audiencia llegó. Clara entró en la sala del tribunal con la cabeza en alto. Alberto estaba allí, con su abogado, intentando mostrarse tranquilo. Pero sus ojos lo delataban. No era el mismo hombre altivo de antes. Parecía nervioso, incluso inseguro. Clara se sentó frente al juez, abrió su cuaderno y comenzó a leer. Su voz tembló al principio, pero pronto se volvió firme. Narró cada episodio, cada golpe, cada humillación. Mostró las pruebas, los mensajes, las fotografías. Rodrigo cumplió su promesa y dio su testimonio. La sala estaba en silencio absoluto. Cada palabra de Clara era un martillo contra las paredes de mentira que Alberto había construido. Cuando terminó, el juez la miró con seriedad y asintió. Gracias por su valentía, señora, dijo. En ese momento Clara sintió que algo dentro de ella sanaba. No porque todo estuviera resuelto de inmediato, sino porque había dado el paso más difícil. Había recuperado su voz, su dignidad. Al salir del tribunal, la prensa la esperaba. Algunos le hicieron preguntas, pero ella solo dijo una frase sencilla. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí por justicia y por mi libertad. Los meses siguientes fueron un proceso de reconstrucción. Clara comenzó a trabajar de nuevo en la biblioteca del barrio, un lugar que siempre le había dado paz. Retomó su pasión por la lectura y la escritura. Incluso empezó a escribir un nuevo cuaderno, no de dolor, sino de sueños y planes. Lucía la acompañaba en cada paso, recordándole que no estaba sola. Rodrigo la llamaba de vez en cuando para saber cómo estaba, agradeciéndole por haber tenido el valor que él no había tenido durante tantos años. Alberto enfrentó las consecuencias de sus actos. Ya no podía mirarla desde la cima de su arrogancia. Perdió más de lo que imaginaba, y aunque intentó culpar a todos, en el fondo sabía que la verdad había salido a la luz gracias a una mujer que un día se cansó de callar. Una tarde, meses después, Clara caminaba por un parque. El sol dorado bañaba los árboles y los niños corrían entre risas. Ella se sentó en un banco y abrió su nuevo cuaderno. En la primera página había escrito una frase que resumía todo lo vivido. La calma no es silencio. La calma es la fuerza de quien decide levantarse. Sonrió al leerla. Un grupo de mujeres pasó cerca de ella, y una de ellas se detuvo y la saludó con una sonrisa tímida. Gracias por lo que hiciste, le dijo. Clara asintió, conmovida. Su historia ya no era solo suya. Había encendido una chispa en otros corazones. Miró al cielo, respiró profundamente y se dijo a sí misma que nunca más permitiría que nadie apagara su voz. Había sufrido, había caído, pero también había aprendido a levantarse. Y en ese instante, con el sol acariciando su rostro y el cuaderno en sus manos, supo que su vida apenas comenzaba.
La cena que una vez se convirtió en un campo de batalla había marcado el inicio de su libertad. Ya no era la mujer que callaba. Era Clara. Era libre.